propia vida me lleva a dudar. Me lleva a dudar de Dios, me lleva a dudar de mí misma, me lleva a dudar de lo que me rodean. Entonces, por eso estamos hablando del miedo. El miedo no fue creado como algo para dirigir nuestro corazón. El miedo fue creado para así Alertar. palpitar en una bolita roja y decirnos algo anda mal en tu vida, pero no es para que nuestro corazón vaya bien. Entonces vamos a continuar, porque ya nada más aclarar el por qué estamos hablando de todo esto, ¿no? Es algo que está muy presente, no solamente en nuestra vida personal, sino también en nuestra cultura. Y quisiera preguntarle entonces a Debbie, ¿cómo es que el miedo nos convierte en falsos profetas? Tengo que admitir que lo que voy a decir es de la conversación que tuve contigo, porque este concepto de ser falsos profetas en cuanto al temor era como, ¿qué es eso? Pero después platicando con Jamie, tuvo mucho sentido y vi que es muy cierto y ahora les explico a qué nos referimos con esto. La pregunta es, ¿cómo el miedo nos convierte en falsos profetas en nuestra propia vida? Y platicábamos de que muchas veces hay cosas que creemos que pueden pasar en nuestra vida. Muchas personas que he conocido que literal parece que están controladas por el miedo, por estas cosas que no pueden controlar. Al final de cuentas, igual hay muchas teorías con la vacuna y bueno, aquí no nos vamos a poner a hablar acerca de la vacuna del COVID, pero me refiero a que podemos ser controladas por qué es lo que puede pasar. Y ahí es cuando nos convertimos en falsos profetas porque empezamos a predecir lo que puede suceder en nuestro futuro y nuevamente empezamos a querer tomar el lugar de omnipresentes y omnipotentes. Y esta realmente es una pregunta de reflexión. ¿Hasta qué punto tus miedos están controlando tu mente? Porque muchas veces las decisiones que tomamos se ven muy afectadas por nuestro temor, pero son decisiones no sanas, decisiones no saludables. Uno nunca sabe lo que puede pasar y podemos tener miedo de una cosa y el Señor va a venir y poner otra cosa. Entonces necesitamos constantemente examinar nuestro corazón y decirle al Señor, Señor, examíname y pruébame y ve si hay en mí algo perverso y guíame por tu camino eterno porque voy a querer tomar el control y sé que no está bien. Y de hecho es la perspectiva que creo que como creyentes debemos buscar tener. No está bien que queramos tomar el control porque no podemos ser profetas de nuestras propias vidas. Así que debemos dejar que el Señor siga reinando en nuestros corazones y realmente lo que les decía, pedirle al Señor que nos examine porque uno muchas veces no se da cuenta de que llega a ese punto. Y otras personas a veces nos dicen, pero uno cree que está en el lado saludable de cuidarse o en el lado saludable de tomar decisiones, cuando en realidad estamos nosotros queriendo tomar las riendas y ser nosotras mismas profetas de nuestras propias vidas, convirtiéndonos así en falsas profetas de nuestras vidas. Sí, y es interesante lo que mencionas, como el hecho de predecir nuestro futuro, ¿no? Predecir nuestro futuro me limita en el presente, como Mm, transforma mi visión del presente, ¿no? Como completamente la cambia y eso afecta mucho, ¿no? No solamente mi propia vida, sino la vida de otras personas porque afecta a cómo me relaciono con estas personas, ujú, afecta cómo les respondo, afecta a cómo ujú, aprendo a amarlas. Y si somos creyentes, si estamos confiando en el Señor, afecta nuestra vida de iglesia. Y eso ujú, significa que está afectando el reino de Dios. ujú. Entonces, es interesante como vez tras vez miramos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hablando del tema de los falsos profetas. Y generalmente hablan de que, o Pablo está mencionando esto, de que es una forma en la que no están predicando el Evangelio, están hablando del Evangelio y algo más, o le están restando algo al Evangelio. Entonces, cuando estamos hablando de nuestras vidas, yo antes no tenía en cuenta esto, pero cuando hablo de mi propia vida y empiezo a profetizar, empiezo a decir cosas que van a pasar en el futuro y a vivir en base a esas cosas y no en base al Evangelio, estoy fallando ante el Señor. O sea, Ujú, no es una cosa de que solamente estoy pensando cosas o solamente estoy diciendo cosas.
estoy yendo en contra de lo que el Señor me está pidiendo en su palabra. Y ese ya no es un problema mío en contra de otros, es delante de Dios. delante del Señor. Entonces, si eso no provoca un temor real en nuestro corazón hacia lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo en cuanto al temor, en cuanto al miedo, deberíamos evaluar poquito más nuestro corazón. Les invito a que puedan leer en sus casas Jeremías 23. Es muy saludable poder leer Jeremías 23 en sus casas. Habla sobre los falsos profetas. Y la idea es esto. Si hay algo que, ahorita te doy la palabra, si hay algo que podemos entender sobre el Señor, está en la Biblia, y si no está en la Biblia y estamos tratando de entenderlo por nuestra propia cuenta, tengamos mucho cuidado. Cuéntame, Salemi. Creo que hay dos cosas. Número uno, el miedo no es pecado. El miedo es el síntoma, el miedo es la alerta de que algo está mal. Así es que si tienes miedo, no estás pecando. Hay miedo, ¿no? El primer miedo es el miedo a algo físico, en donde algo está pasando, o sea, no sé, hay un temblor, te da miedo y por lo tanto, o sea, sabes que tienes miedo, y lo que te lleva a hacer este miedo es pues a salir corriendo del edificio, a ponerte en la zona segura, y eso es normal, no estás pecando, tienes miedo en una situación en donde generalmente te va a dar miedo, ¿no? Y eso lo vemos representado, por ejemplo, en Éxodo, cuando está el pueblo de Israel en Monte Sinaí y se dan cuenta de que el monte está explotando y entonces tienen miedo. O sea, yo también hubiera tenido miedo y seguramente hubiera dicho, no, gracias, mejor me alejo. Es esa sirena, ¿no? Y no es pecado. Y el segundo es ese miedo que tenemos a las circunstancias, ese miedo que tenemos al futuro. Ahora, quiero decir algo, vivimos en un mundo de tensiones, vivimos en este momento en donde ya está completado, pero todavía no, ¿sabes? O sea, vivimos en la realidad de la tensión, de no estar en presencia de Dios todavía, y sin embargo estar completamente perdonadas en Cristo. Entonces, la tensión va a ser el qué vas a hacer con el miedo espiritualmente hablando. Ahora, eso no, el que digas, bueno, es que yo voy a confiar en Dios y yo voy a esperar y yo voy a orar, es importante y es necesario, y Dios nos dice que todo esto es importante. Sin embargo, hay una responsabilidad humana. Entonces, el miedo no quiere decir, el no tener temor al futuro no quiere decir, bueno, no te prepares. No, bueno, no busques un trabajo porque, o sea, no, hay una atención y una responsabilidad humana que vemos en el libro de Filipenses, por ejemplo, el versículo 1:13, en donde Pablo está diciendo, fue Dios el que hizo todo, pero yo también he trabajado mi salvación con temor y temblor. Entonces, hay una tensión que siempre vamos a tener, que va a coexistir en este mundo, en donde tenemos responsabilidad de acción, de actuar, aunque tenemos la responsabilidad de confiar en Dios. Y las dos tienen que existir. Entonces, creo que el miedo es un poco más complejo de simplemente, bueno, es que yo confío en Dios. O sea, obviamente confías en Dios, pero obviamente tienes una responsabilidad de, por ejemplo, si tienes un diagnóstico médico que te está dando mucho miedo, obviamente ora, obviamente ve vea las escrituras, obviamente sabe que Dios está en control, pero obviamente también Dios nos ha dado, no sé, doctores para que físicamente nos ayuden, ¿no? O sea, bueno, es que perdí mi trabajo y el miedo al futuro, a la incertidumbre de mi futuro es real, y voy con Dios y oro, y mi iglesia se pone a orar por mí, pero yo tampoco me siento así como cerrada en mi casa a no hacer nada. O sea, te pones a buscar trabajo, te pones a realizar las capacitaciones necesarias para poder llegar a eso. Entonces, esa es la tensión del miedo. Y el que uno trate de, con la sabiduría que Dios nos ha dado, por ejemplo, de Proverbios, que es general, universal, no son promesas, pero sí son, ¿sabes? Generalizaciones de la vida, actuemos de manera congruente a nuestras circunstancias sin dejar que el miedo, como nos contaban de su vecina, sin dejar que el miedo se apodere de nosotros, ¿no? De nuestras vidas, guíe y dirija nuestras vidas. Ahora, como cristianas, creo que el problema que tenemos es que leemos la Biblia y no nos preguntamos, ok,
ya leí la palabra de Dios. Si esto es real, y creo que todas consideramos que la palabra de Dios es real, es verdadera, es algo en lo que podemos confiar 100%, por lo que espero daríamos nuestras vidas, entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo cambia eso? ¿Cómo informa eso la realidad que estoy viviendo? ¿Cómo informa eso mi diagnóstico médico? ¿Cómo informa esta realidad mi falta de trabajo? ¿Cómo informa esta realidad el que Dios provee? O sea, ¿cómo informa esto a mi vida, ¿no? Y entonces creo que hacemos como que, siento que la verdad es que estamos jugando a ser cristianas y no somos cristianos. O sea, ¿sabes? O sea, es decir, no, porque Dios es esto, entonces puedo salir con la sabiduría que Dios me ha dado, ¿no? Con la protección necesaria en medio de COVID, pero puedo y tengo el llamado de ir y hacer discípulos. No dice, bueno, pero si es COVID, ¿no? Entonces ya en ese momento ya no dejas de hacer discípulos. No, cubres, te proteges, oras, etcétera, etcétera, y vas y haces discípulos. Y puedes caminar en esa libertad de saber de que si lo peor pasa, Dios sigue en control. Si te mueres, Dios sigue en control. Si tu hijo tiene un accidente, Dios sigue en control. Si pierdes tu trabajo, pierdes tu empleo, pierdes todo tu dinero, Dios sigue en control y Dios sigue siendo bueno. El sufrimiento es algo y la incertidumbre es algo que vamos a tener que navegar en este mundo. O sea, ese es algo, esas sí son promesas. El sufrimiento sí es una promesa de Cristo constantemente en la Biblia. Sí vamos a sufrir, sí vamos a ser perseguidos, etcétera, etcétera. Entonces, o pasaste por algo que te dio miedo, o estás pasando por algo que te está dando miedo, o vas a pasar por algo que te va a dar miedo. Punto. O sea, esa es la realidad. Entonces, esa es una promesa y es de nuevo bueno, voy a pasar por esto. Y si pasa lo peor, aún en ese momento, Dios es bueno. Como decía Daniel, no Daniel, los amigos de Daniel en el fuego, ¿no? Y aún si muero, Dios sigue siendo Dios. Topaste ahorita un tema muy importante y es el hecho de que tengo miedo a sufrir, tengo miedo a que esto me duela, tengo miedo a que yo tenga que llorar y tengo miedo a que no pueda como lidiar con eso, no pueda lidiar con el dolor que me cause este proceso. Y pienso que muchas veces también es por el hecho de que evaluamos nuestro futuro con la cantidad de gracia que Dios nos está dando para el presente. Y esto es algo que hablábamos también con Debbie y alguna vez hablamos con Salime también, el hecho de que el futuro viene con una gracia diferente. La misericordia del Señor no es la misma en el futuro que es ahora. O sea, ahí nos está enseñando Salime algo. Si quieres... Dice, todo es gracia. Ok, muy bien, todo es gracia, exactamente. Y es interesante cómo creemos, no me va a alcanzar la misericordia del Señor para el futuro. Pero en la Biblia no dice eso, ¿no? Vamos a seguir avanzando y me gusta mucho, voy a mencionar este versículo antes de seguir avanzando y es en Primera de Pedro 5, Primera de Pedro 5, 6, y es más o menos lo que ambas estaban mencionando. Primera de Pedro 5, 6 y 7, y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos. ¿Qué nos está diciendo que hagamos? Que nos humillemos. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Salim estaba mencionando, Dios no cambia, y también lo mencionaba David, Dios no cambia por mis circunstancias. Dios no va a dejar de ser bueno, Dios no va a dejar de ser sabio, y Dios no va a dejar de ser soberano. Él siempre es soberano, siempre es sabio, siempre es bueno. Entonces todo lo que Él haga, todo lo que Él decida, todo lo que Él ponga en nuestro camino, va a seguir siendo de esa forma. Él es bueno, soberano y sabio. Él sabe lo que está haciendo. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, es decir, morimos a nuestra propia vida, morimos a nuestro deseo de tener el control y le buscamos, cuando eso sucede, tenemos que poner esa ansiedad, ¿no?, sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quiero mencionar
mencionar un pasaje en particular que se vino a mi mente cuando pensé en esta pregunta, y está en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, que yo creo que hasta se lo saben de memoria. Pero dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces, este pasaje en primera carta de Juan lo encontramos en una explicación en la que nos está hablando de Dios como un Dios de amor. Y en otras palabras, el hecho de saber que Dios es amor nos dice que en Él no hay temor, sino que el temor es echado fuera. Entonces, no solo es el hecho de que en el amor no hay temor, sino entender que Dios es amor. Entonces, es recordar el carácter mismo de Dios. Entonces, este pasaje a nosotros nos anima a conocer el amor de Dios a través de su palabra, para que entonces nuestro temor, el temor que no proviene de Dios, sea disipado ante su amor y gloria. Y recordando nuevamente, aquí estamos hablando de tal vez un miedo circunstancial, porque están la otra parte que es como el botoncito rojo que nos alerta en diversas circunstancias, pero hablando de miedo al futuro, ansiedad a las circunstancias que estoy pasando y estos casos es cuando, ok, Señor, no estoy recordando tu amor o por qué estoy teniendo tanto miedo. Estoy poniéndome yo en el centro de mis circunstancias o porque estoy teniendo miedo. Y es recordar el amor de Dios, recordar, como mencionaban ustedes, su misericordia, su gracia y que al final Él es el grande y no nosotros. Entonces, se va a hacer real y evidente cuando nosotros entendemos y conocemos más al Señor a través de su palabra, que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor solo se encuentra en Dios, porque incluso nosotros mismos no tenemos un amor perfecto, entonces no es como el perfecto amor echa fuera el temor. Ah, eso significa el amor que mi mamá tiene por mí o el amor que yo tengo por mis hijos. Ese amor es perfecto, entonces yo voy a ayudar a mis hijos o el amor de mi mamá por mí me va a ayudar a que yo no tenga temor. No, no hay temor humano, perdón, no hay amor humano que sea perfecto, sino solo el de Dios. Entonces, ese es el amor que en medio de momentos difíciles es echa fuera el temor. Entonces, es importante recordar esto, recordar que sigue siendo el Señor. Dios te ha prometido salvación eterna. Y si partimos de que tienes eso como salvación eterna, aun cuando merecías muerte, te das cuenta de que Dios es bueno. O sea, vaya, de que Dios es misericordioso y de que lo que te está pasando en este momento, que te está causando miedo y que es real, o sea, ese miedo es real, ¿sabes? O sea, hay muchas circunstancias que yo te puedo decir que he escuchado o que por las que está pasando el mundo que dices, no, sí, sí me da miedo. Sin embargo, o sea, no es castigo de Dios, ¿eh? O sea, entonces es importante entender que Dios no te está castigando y por eso tienes miedo. O sea, si Dios te quisiera castigar, Ya sé. ya estarías. Y con eso que tú mencionas, recordé el pasaje de no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque muchas veces aún ya estamos en Cristo y sentimos que es condenación, es que el Señor me está castigando. Y muchas cristianas mencionan eso, es cierto. Pero ya no hay... Hay consecuencias de pecado, perdón, James, hay consecuencias de pecado que, pues digo, o sea, el pecado, Dios te perdona, pero siguen habiendo consecuencias. Exacto. Y que quitamos, ¿no? Este concepto de, bueno, estoy obedeciendo, estoy haciendo mi devocional y estoy orando y estoy yendo a la iglesia y estoy siendo buena con mis padres o estoy siendo buena con mis hijos o estoy siendo buena con mi esposo. ¿Para qué? El Señor, no esto, no esto, no esto, no esto. Pero cuando hacemos esto, estamos tratando de alguna forma de comprar el favor de Dios y de comprar como su aceptación y su cuidado, cuando bíblicamente eso no es posible. Es imposible que paguemos de alguna forma por la muerte de Cristo, es imposible que paguemos por su sangre, es imposible que paguemos por su resurrección. Todo eso es completamente, ni siquiera podemos pagar por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo hemos adoptado actitudes de
hago esto para que el Señor entonces. Y me doy cuenta de que muchas veces a veces no lo decimos o que yo no lo digo, pero vivo así. Quiero decirte, yo no soy diferente a ti. Y yo sé que Salime y Debbie tampoco es diferente a ti. Nosotras no somos diferentes a ti. Así que si te estamos diciendo esto es porque por lo menos yo es algo en lo que yo batallo. Y yo veo que mi vida batalla en eso. Entonces, ya estamos hablando de este tema de que ya confronta nuestro corazón, nos enseña el carácter de Dios, que Dios es amor, como mencionaba Debbie, que Dios es omnipotente, que es omnisciente, que es sabio, que es bueno. Hablamos de todos estos atributos del Señor que nos confortan porque sabemos quién es Dios. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo que el reino de Dios confronta la perspectiva que tenemos sobre el miedo? ¿Cómo cambia la perspectiva que tenemos sobre el miedo? Bueno, creo que de nuevo es entender que, o sea, o crees esto, o crees que esto es verdad, y si crees que esto es verdad, entonces ¿qué? Y si es verdad que estamos bien, estamos peregrinando, estamos en camino hacia esa nueva Jerusalén, esos nuevos cielos y nueva tierra, entonces puedes vivir en esa libertad que Dios en Cristo ha comprado para ti, que te ha dado, de caminar en ese camino que te ha dado. Y de nuevo, no quiere decir que tus miedos y tu sufrimiento se vayan dejen de ir. O sea, estos no se van a desaparecer porque estamos en un mundo caído y esa realidad aún gobierna en nuestras vidas, en este mundo. Pero quiere decir que tenemos una esperanza mayor. Vaya, en Apocalipsis 21, en donde dice, y lo veremos cara a cara, o sea, vamos a verlo cara a cara, vamos a ver a Dios cara a cara. ¡Wow! O sea, esa es, o sea, imagínate si vivieras tu día a día entendiendo que hoy es un día menos para llegar a donde quieres llegar. ¿Sabes? Porque ese es, o sea, ese es literal el objetivo de tu vida, ¿no? O sea, el objetivo de tu vida es llegar de manera fiel, dándolo todo, porque vas a llegar a esta nueva Jerusalén, a este nuevo cielo, nueva tierra, en donde no habrá más lloro. Ahí sí hay esta promesa de no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más sufrimiento, no habrá más miedo. Eso dejará de existir. Esa promesa que queremos ahorita, esa sí está al final de los tiempos, ¿no? En Apocalipsis 21. Eso sí está ahí. Entonces, si viéramos nuestra vida de manera de, wow, un día menos, así, o sea, como si nos fuéramos a ir de viaje, o si fuera a ser nuestro cumpleaños, ¿no? Mis hijos cuando tienen su cumpleaños hacemos el conteo regresivo, y entonces son 10, 9, 8, y se ponen súper emocionados. Y si hiciéramos nuestra vida diciendo, yes, un día menos para ir con Dios, ¿sabes? O sea, en lugar de decir, o sea, entendiendo hacia dónde vamos, entonces podríamos vivir de una manera libre, o sea, diciendo, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si vivo gastar vida porque voy a llegar a eso, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y de nuevo, no estoy minimizando tu miedo, porque tu miedo el día de hoy es real y tu miedo el día de hoy es válido. Y hay situaciones que, bueno, no, o sea, a mí me ponen a temblar, o sea, me ponen mal físicamente porque el miedo es algo real. Sin embargo, por ejemplo, como dice este Salmo 16, tú, Señor, eres mi porción y mi copa, eres tú quien ha afirmado mi suerte. O sea, toda esta suerte, todo esto que me está pasando el día de hoy, tú lo has afirmado, tú lo has proporcionado, es algo bueno, no me estás castigando, esto es algo que tú has decidido. Bellos lugares me han tocado en suerte. Wow, estos miedos por los que estoy pasando, esta inseguridad, esta incertidumbre hacia el futuro, esto lo estoy pasando, pero wow, qué bello lugar me ha tocado, preciosa herencia me ha correspondido. O sea, porque, y si te vas al versículo 16, 9, todo mi ser, bueno, por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza. Todo mi ser se llena de confianza porque tú eres mi porción, porque lo que me está pasando el día de hoy tú lo has decidido y tú eres bueno, tú eres magnífico, en ti estoy apostándole a ti, a llegar contigo, a que a pesar de este sufrimiento y estos miedos y esta incertidumbre, voy a llegar ahí. Entonces puedo vivir sin dejar que estos miedos que son reales me controlen.
Y lo mismo, ¿sabes? Muchas veces leemos, leemos la Biblia como si fuera poético, así como, no sé, en lugar de como si fuera algo real. Y cuando leo, por ejemplo, el Salmo 46, en donde dice, por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante la furia retiemblen los montes. O sea, cierra tus ojitos y ponte a ver, o sea, si el día de hoy se desmoronara la tierra, así como el mazapán que comemos, que es delicioso, si se desmoronara la tierra el día de hoy debajo de tus pies, o sea, y dice la Biblia, por eso no temeremos. O sea, yo me moriría o sea, yo creo que en el momento pero me caigo del horror, o sea, de qué miedo. Dice, sí, las montañas se hundan en el fondo del mar. O sea, imagínate una montaña cayéndose al mar. O sea, qué miedo. Si a mí no me daría miedo, me daría pánico. O sea, me muero, eso sí me da miedo. Entonces dice, pero si dices, por eso no temeremos, bueno, ¿por qué? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeré, porque estoy apostándole a Dios, estoy apostando a que esa promesa de que no habrá más miedo y no habrá más llanto y no habrá más sufrimiento de Apocalipsis es una realidad. Así es que el día de hoy puedo sufrir, el día de hoy puedo decir, mi hijo tiene cáncer, o sabes, mi mamá, no sé, vaya, hay muchas cosas muy fuertes que nos pueden llenar de mucho miedo, pero puedo decir, a pesar de todo, Dios está en control y este no es el fin. Viene gloria, viene algo mejor. Y entonces eso nos da la libertad de vivir sin ser controladas por el miedo. Creo que mencionaste muy, muy claramente cómo nuestra perspectiva de la vida cambia. Creo que vivir en el reino de Dios ahora es un constante recordatorio de que mi ciudadanía está en el cielo, de que mi hogar está en el cielo, de que yo no pertenezco a esta tierra y de que si estoy viva y tengo lo que tengo es por la gracia del Señor. Y que si el Señor me está manteniendo en esta tierra, como decía Pablo, es para el avance del Evangelio. Y que si muero porque es una ganancia de ver a mi Creador. Es la ganancia de poder ver a mi Señor. Entonces, como tú dices, si nosotras viviéramos con este recordatorio de la eternidad en nuestra cabeza todos los días de nuestra vida, todas las cosas que suceden alrededor nuestro ni se le comparan a la majestuosidad de poder ver al Señor cara a cara. Entonces, nuestra esperanza eterna puede afectar nuestra vida, nuestro presente el día de hoy. Y esto tan interesante como el miedo ahora no es simplemente algo que siento, simplemente algo que me tiene ahí atada. El miedo se convierte en una herramienta del Evangelio. El miedo se convierte en una herramienta que el Señor usa para mostrar mi debilidad y acercarme a Él. Entonces el miedo se convierte en una bendición cuando yo lo miro de forma bíblica. ¿Por qué? Porque es algo que me está llevando a correr a los pies de Cristo. Porque es algo que me está llevando a correr a buscar su presencia. Y todo aquello que me lleva a buscar al Señor en su palabra y en oración es una bendición. Quiero valorar el hecho de que Salim y Debbie están hablando de esto, de que sus miedos son reales y el sufrimiento es real y el dolor es real, la muerte es real y todo este tipo de cosas son tan reales y las sentimos. Entonces, el hecho de aprender, y hablábamos de esto con Debbie, aprender a lamentar bíblicamente honra al Señor. Cuando realmente entendemos que tenemos miedo porque no quiero que mis hijos se mueran o no quiero ver morir a mis hijos, y lamento el hecho de que eso podría pasar, y lo lloro delante del Señor y le busco al Señor y le digo, Señor, sé que esto podría pasar, pero al final del día tú tienes el control de esto, pero yo lloro y le busco al Señor de esa forma. Eso expone mi corazón y eso honra al Señor. ¿Por qué? Porque estoy valorando la vida que el Señor ha dado. Estoy valorando la bendición que el Señor me ha entregado a través de mis hijos.